Muy bien. Una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta preciosa tarde, ¿cierto? La semana pasada, pues, estuvimos hablando acerca de la historia de la iglesia, acerca de lo que fue la iglesia medieval, ¿sí? Y pues este periodo inició precisamente con eh, la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla en el 1453 de Cristo, un periodo que tuvo alrededor de 1000 años, en el cual pues nosotros hemos llegado a comprender el porqué hasta el día de hoy de cierta autoridad que el catolicismo asumió y aún todavía trata de conservar sobre los reyes de la tierra, como lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Y hoy pues vamos a empezar con el quinto periodo y vamos pues a hablar acerca de la iglesia reformada. Amén. Este quinto periodo es un periodo muy importante y este periodo empieza precisamente en la caída de Constantinopla en el 1453 y termina precisamente en el fin de la guerra de los 30 años en el año 1648. Entonces, nos encontramos en los estudios de la historia de la iglesia cristiana y el día de hoy pues vamos a dar el inicio a un periodo muy importante, ¿no? El periodo de la Reforma. Previo a este, también se vino un periodo sobre el nacimiento del poder musulmán y de lo que se conoció también como el Santo Imperio Romano. Pero hoy vamos a hablar del periodo de la Reforma, ¿no? Y como lo dije hace un momento, este periodo inició con la caída de Constantinopla en el 1453 y termina pues en el fin de la guerra de los 30, aproximadamente por los años 1948. Ahora, antes de entrar de lleno, me gustaría mencionar también algunos acontecimientos importantes que se habían dado antes de llegar a este punto. Y también hay otros que se estaban desarrollando justo en esos años en los cuales nosotros vamos a hablar en esta clase. Bueno, en primer lugar, la reforma no fue algo que nació de golpe. En estas fechas que recién hemos mencionado, hemos hablado ya de algunos personajes. Si me ayudan, por favor, recibiendo a un alumno, parece que hay alguien por allí que no ha ingresado. Eh, entonces, la reforma no nació, no es algo que nació de golpe. En esta fecha que acabamos de mencionar, ¿no? De la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30. Hemos hablado de algunos personajes valientes que fueron conocidos también como pre-reformadores, que tras pues haber empezado ellos a leer la Biblia de una forma muy genuina y con el propósito de aprender, Dios iluminó sus mentes, iluminó sus corazones y estas personas empezaron a ser transformados. Hablábamos anteriormente de que en cada periodo, a pesar de que hubo persecución, hubo dolor, hubo muertes, hubo paganismo, hubieron muchas cosas malas que ocurrieron, hubo infiltración de la idolatría, siempre hubieron personas que se mantuvieron firmes, ¿no? Con una fe genuina, precisamente, porque cada vez que usted y yo estudiamos la escritura, pues téngalo por seguro, Dios se nos va a revelar. Y son estas personas que en todos los periodos Dios ha utilizado, ¿no? Para transformar aquella generación, iluminar el entendimiento de los que están entenebrecidos y así poder mantener el propósito de Dios en esta tierra, ¿no? Entonces, estas personas empezaron a desarrollar la doctrina, una vez más,
de la iglesia del primer periodo, o la famosísima iglesia primitiva, ¿no? Como también se la conoce. Pero también al mismo tiempo sus ojos fueron abiertos para ellos distinguir la verdad del error. Esto los llevó a ellos con la Biblia en sus manos, los llevó a ellos a oponerse en contra de las doctrinas que estaban imperando en Europa. En el periodo anterior, pues se levantaron muchas personas, por ello hubieron concilios para poder debatir de falsas doctrinas, pero a pesar de todos esos debates y concilios que hubieron, pues lastimosamente la iglesia terminó cayendo en la ambición y esto hizo que se infiltraran cosas peores, al cual la iglesia se separó, ¿no? En lo que fue Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, eh, hubo uno conocido como el catolicismo romano, y me enfatizo en esto porque ya para este tiempo ya se había fortalecido también la doctrina del catolicismo ortodoxo, pero este se quedó limitado mayormente al Oriente. Y es parte del trabajo de investigación que le voy a mandar en esta semana sobre qué es la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Quiénes? ¿Qué es lo que los diferencia a ellos, ¿no? Sin embargo, para resumir algo, la Iglesia Católica Ortodoxa, ella se considera aún en la actualidad, y se consideraba anteriormente, como representante del cristianismo en la región del Mediterráneo. Y también se consideraban como representantes de la tradición iniciada por Jesús y sus apóstoles, aún en los días del Imperio Romano. Ellos se consideraban los que guardaban todavía las enseñanzas claras, latentes de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí, por el año 1054, luego de varios debates sobre su fe, pues tanto la Iglesia Católica del Occidente como la del Oriente se separaron, ¿no? Ellas se separaron por diferencias, perdón, sustanciales entre los obispos de Oriente y de Occidente. El catolicismo romano ortodoxo tiene aún en la actualidad alrededor del mundo más de 300 millones de seguidores. La mayoría de estos en lo que es Europa del Este y Asia, principalmente en lo que es Rusia, ¿no? Esto empezó en el periodo medieval, por allá por el siglo V después de Cristo, y la caída del Imperio Romano de Occidente, conocido también como el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, en el Imperio de Oriente, este imperio se caracterizó porque allí eran más bárbaros, pero los del Occidente, en cambio, eran más defensores de la civilización y asimismo de las tradiciones cristianas. Ellos no estaban de acuerdo con el papado y también seguían el régimen de los patriarcas, de los obispos anteriormente, ¿no? Y aunque en el trayecto de la historia, por allá por los años 1274 al 1000 y en el año 1439, hubieron dos intentos en estas fechas de reconciliar al catolicismo ortodoxo con el catolicismo romano, pero eso fue imposible volverlos a reunir. Y a partir de allí, la iglesia bizantina, o también conocida como iglesia ortodoxa, tuvo nacimiento. Y ellos empezaron a crear, perdón, su propia estructura y doctrina. Déjenme aceptar aquí a alguien. Ya lo aceptaron. Muy bien. Por favor, no descuidemos el ayudarme a aceptar, ¿no? Entonces, ellos dieron comienzo a sus estructuras y doctrinas, ¿no? Ellos se rigen mayormente por lo que es el calendario juliano y no por el calendario gregoriano, ¿no? Entonces hubo esa separación, ¿no? Ya para este tiempo ahora del periodo de la iglesia reformada, se había fortalecido mucho la doctrina del
catolicismo ortodoxo. Sin embargo, se quedó muy limitado a solamente permanecer en esta parte del Oriente. Y es por eso que por acá, por este lado nuestro, digamos, de esta parte latina, ¿no? De esta parte del planeta, casi nosotros no sabíamos nada de ello hasta hoy, pues, ¿no? Con el acceso al Internet muchos hemos conocido un poco más de detalles, pero inclusive podríamos decir que acá en lo que es América Latina, muchos no tienen idea de estos detalles y qué es lo que sucedió con aquellos hombres que con Biblia en mano se opusieron a la iglesia romana y fueron excomulgados por la misma iglesia romana y inclusive algunos fueron condenados a muerte, como es el caso de un hombre llamado Juan Hus, que tiene una muy buena parte dentro de la historia de la iglesia. Y pese a que se le había ofrecido un salvoconducto para que él pudiese exponer sus descontentos con la iglesia, pues estos fueron vulnerados y el hombre fue condenado a la hoguera, ¿no? Otro punto que también tenemos que tener muy en cuenta es que en este preciso momento de la historia, ya habían muchos grupos en descontento con la iglesia romana. Por ejemplo, entre la monarquía, los reyes ya se habían cansado de someterse y de pagar impuestos exagerados a la iglesia católica romana. Y ellos querían librarse de esto, pero el Papa, como vimos en el periodo anterior, tenía mucha influencia con las monarquías, como son la monarquía italiana, la monarquía francesa, la monarquía española. Por poner un ejemplo, ¿no? No era fácil quitarse ese yugo de encima, pero sin embargo ellos añoraban poder quitarse un día este yugo que tenían del papado romano. Ellos querían mucho aquello, el poder hacerlo. Y otro grupo que también estaba muy en descontexto eran los intelectuales, los cuales apoyaban en cambio el renacimiento, apoyaban la literatura, apoyaban la ciencia, etcétera, ¿no? Y era tanto el poder de la iglesia romana que la opresión no solamente era en los ámbitos religiosos, sino a todo nivel. Si un científico inclusive decía algo que a la iglesia no le parecía bueno, usted podrá investigar, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei. ¿Qué pasó con él? Pues él era un devoto, feligrés de la Iglesia Católica. Sin duda alguna, este hombre era un escritor, un científico brillante, pero sus descubrimientos en astronomía desafiaban el intelecto de los líderes de la Iglesia. Y llegó un momento en el que sus enseñanzas fueron señaladas como heréticas. Y como era muy común en este tipo de casos, con los que la iglesia no simpatizaba, fue dado aviso nada más y nada menos que a la Inquisición misma para investigarlo, pero para que usted pueda profundizar un poco más de eso, usted puede ver un documental sobre este gran personaje de la historia, ¿no? Que él habló sobre que la Tierra gira alrededor del Sol y eso para el catolicismo era considerado inclusive un pecado muy grave. Eso era una herejía por la iglesia dominante de aquel entonces. Y pues por esta y por otras razones, muchos intelectuales, filósofos, estudiosos y a su vez muchos de ellos fieles de la iglesia dejaron de estar de acuerdo con el liderazgo y la doctrina de la iglesia romana. Y ellos anhelaban también librarse de ese silenciamiento y opresión, pero también sabían perfectamente qué era lo que sucedía con los que habían intentado antes hacerlo, como eran silenciados, inclusive eliminados. Otro grupo que también estaba muy descontento eran los campesinos, por ejemplo. Y era que para la iglesia, no solo, solo habían los privilegiados y los desafortunados. O sea, habían solamente dos niveles. Por un lado estaban los privilegiados y por el otro lado estaban los desafortunados.
de la vida. Es más, en el mismo orden jerárquico de la iglesia estaba el Papa, estaban los líderes del clero, a su alrededor estaba considerada la monarquía del clero, los que influían también en política, como los obispos y los arzobispos, pero que también gozaban de privilegios. Y muy por debajo de todos estos estaban, en cambio, los sacerdotes o párrocos, perdón, que así en algunos lugares se los llama a ellos, ¿no? Y esos sacerdotes del pueblo, ellos convivían con la gente humilde. Muchos de ellos inclusive no tenían estudio, en mayoría de ocasiones no sabían ni siquiera ni leer. Eran sacerdotes que atravesaban las situaciones y los problemas igual que la gente del pueblo, pero a la vez también sabían muy poco y ellos sencillamente enseñaban lo que les transmitían sus principales. Ellos, algo más que tenían es que no sabían nada de lo que los principales de la iglesia estaban haciendo y muy rara vez siquiera alcanzaban a mirarlos, probablemente nada más cuando ellos venían a recoger los impuestos, nada más. Y también estaban entre este grupo, estaban los monjes, que eran personas que decidían, lo vimos en la clase pasada, ¿no? Vivir inclusive en monasterios abandonados. Eh, Ellos se apartaban totalmente de toda idea de vida lujosa, de toda vida ostentosa y dedicaban sencillamente su vida a Dios. Pero como mencionamos, ante todos estos últimos no tenían ni idea de lo que los grandes líderes de la iglesia romana hacían y cómo esos guías espirituales, entre comillas, ¿no? Y aquí abro un paréntesis también, ¿no? Para decirle que aún hoy en día sigue siendo bastante similar dentro de diferentes religiones. Hay muchas personas que con todo su corazón y con toda su alma buscan y aman a Dios, pero no tienen ni la más mínima idea de lo que en muchos casos sus líderes espirituales, entre comillas, ¿no? Desde hace mucho tiempo están tan lejos de los planes y la visión de Dios para la iglesia aquí en la tierra. Y muchos dicen, ¿no? Pero yo aquí nací, mis padres fueron de esta religión, mi abuela y toda mi familia, por eso aquí me quedo, aquí moriré. Y si alguno en algún momento llega a ver este video y estas palabras, permítame preguntarle a estas personas, ¿no? Si será que eh, Dios Todopoderoso es allí donde lo quiere en realidad, en esa posición o en ese lugar en donde está. Porque Dios a Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Porque la tierra en la que vivía el patriarca Abraham era una tierra en la cual se adoraban muchos ídolos. Y por eso Dios le dijo que salga de allí. Esa es la razón por la cual Dios le dijo a él que salga de allí, porque de él iba a ser una gran nación. Y esta nación no iba a ser una nación idólatra, porque luego por eso Dios, cuando establece sus mandamientos, uno de sus primeros mandamientos es precisamente no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos, no te harás imagen ni semejanza a ellos, ni los adorarás. Eso es lo que el Señor dice, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que mencionábamos antes, ¿no? Que la iglesia básicamente enseñaba que los que disfrutaban de las riquezas era la enseñanza que daba la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo. Decían ellos que los que tienen mucha riqueza es porque así Dios lo quiso. Y los que nacieron en pobreza, pues tenían que realizar duros trabajos para los ricos. Ricos que a veces eran codiciosos, ávaros. Y según la enseñanza de la religión en aquel tiempo, los que eran ricos, los que eran pobres porque así Dios lo quería. En el caso de los pobres, inclusive, que podía ser hasta un castigo divino. En esta semana me sorprendió
me sorprendió algo. Estaba mirando un programa estaban hablando de economía, ¿no? Y hablaban acerca de los problemas financieros que está pasando hoy en día en el mundo y cómo la élite está volviéndose cada vez más rica y los pobres cada vez más pobres. Y se está terminando la clase media. Las noticias, las redes sociales nos entretienen a nosotros en otras cosas y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y, y uno de los que estaban allí rápidamente interrumpe y dice, lo que está pasando es igual que en los tiempos medievales. Recuerdo lo que vimos la semana pasada, ¿no? Sobre la era medieval, ¿no? Y él decía, los monarcas y la iglesia. Los monarcas están haciendo más posiciones a cuesta de imponerse con sus métodos y la iglesia está haciendo el papel de aparato ideológico. Y pues, mis hermanos y hermanas, quizá no todos lo entenderán, pero está claro, ¿no? Los reyes o príncipes en la antigüedad hacían sus cosas y la iglesia, con sus enseñanzas de humildad, entre comillas, y de sumisión, le enseñaban a los pobres a sométanse nada más. Y utilizaban las palabras del apóstol Pablo, esclavos, obedeced a vuestros amos como al Señor mismo. Y con estas cosas los seducían y los engañaban y los mantenían como personas muy pobres, ¿no? Y los convencían a los pobres, a los campesinos, que no pasaba nada, que Dios así lo había querido, que no dijeran nada y que simplemente si sufrían algo, lo dejen todo en las manos de Dios, lo dejen todo en la justicia de Dios. Y lo que en realidad buscaba la iglesia en aquel tiempo es que los campesinos nunca se rebelen contra sus amos. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban arriba eran los que continuaban sosteniendo prácticamente al clero religioso en aquel tiempo y ellos jamás iban a poner en riesgo su economía, ¿no? ¿Sabía usted que los grandes medios de comunicación hoy en día son pagados inclusive por la élite para mostrarle a usted y hacerle creer lo que ellos tienen? Y por eso que lo que el mundo quiere que la gente aprenda en obscenidad, en inmoralidad, en falta de principio, usted ve que es lo que más se promueve, porque las grandes élites la están sosteniendo. Y bueno, pues para el buen entendedor, dijo mi abuelo, pocas palabras, ¿no? Ahora bien, es importante notar que a partir de el año 1000 en adelante, comenzó también a formarse un nuevo grupo en el clero. Desde que comienzan a surgir las universidades, este nuevo grupo, podríamos decir, era el clero académico, los estudiosos, los filósofos e intelectuales. Y es justo en este clero intelectual y académico que empiece a cuestionarse. Porque les recuerdo, ¿no? En la época anterior, en la época medieval, los sacerdotes inclusive casi no estudiaban. Ellos enseñaban lo que les habían enseñado y eso le enseñaban al pueblo y ellos estaban prácticamente bajo un yugo. No puedes dejar de creer en esto, ni tampoco puedes tratar de creer en algo más de lo que ya se te ha sido enseñado. Entonces, cuando ya esta era pasa y la gente empieza a formarse, a capacitarse un poco más, este clero intelectual y académico comienza a cuestionar inclusive la posición de Roma desde ahora de un punto de vista teológico. Y por supuesto, este grupo leía, este grupo estudiaba muchísimo. Alguien que merece mención en este punto, aunque no está considerado entre los reformadores, sino que es considerado como un precursor de la reforma, es Erasmo de Rotterdam, un sacerdote agustino que, aunque nunca fungió como tal, él era un filósofo y teólogo. También era un erudito en latín y en griego, por lo que se le encargó a este hombre hacer una revisión de la Vulgata Latina, la cual llevaba ya unos 1000 años o poco más de su traducción. La Vulgata Latina, pues, para los que quizás no tienen mucho tiempo estudiando
sobre las escrituras. La Vulgata latina es la traducción de los escritos bíblicos del idioma hebreo y griego al latín por parte del erudito Jerónimo alrededor del año 382 después de Cristo. El latín en aquellos años era un idioma muy famoso y para que las personas con esa lengua pudieran leer la Biblia, Jerónimo se esforzó en traducir el Antiguo Testamento y también el Nuevo de sus idiomas originales al latín. Y esta traducción de la Biblia al latín es la que la Iglesia Católica adoptó de manera oficial en el siglo XV, llegando al XVI aproximadamente. Por este tiempo, el latín era una lengua que casi ya no se hablaba, que ya no se manejaba mucho, sino solamente en círculos intelectuales como una manera de mantenerse al margen del vulgo. Y a este hombre llamado Erasmo se le dio la tarea de revisar la traducción de la Vulgata latina, porque lo que ahora se quería es actualizarla. Y para poderla actualizar, a este hombre le dieron acceso a los escritos originales que el Vaticano poseía. Gracias a Dios, pues todavía existen manuscritos originales de las Sagradas Escrituras. Y Erasmo tuvo acceso a ellos. Y ver las palabras en el original que fueron escritas, este hombre tuvo ese acceso para observarlas y dedicó 20 años de su vida. En realidad, esto, como lo decía hace tiempo, ¿no? Es apasionante ver cómo la gente en la antigüedad le daba tanta importancia en realidad a las Sagradas Escrituras, a conocer la Biblia. Imagínense, este hombre dedicó 20 años de su vida a poder estudiar la Biblia en un idioma y luego empezar a revisarla desde los escritos originales y empezar a traducirla al idioma actual de aquel tiempo y preocuparse porque cada palabra esté bien traducida. Y es así que cuando usted y yo nos dedicamos, nosotros vamos a aprender muchísimo, vamos a crecer muchísimo en este camino. Y este hombre se llevó muchas sorpresas. En la primera edición de Erasmo, la cual salió por allá por el 1516 y se empezó a producir a partir de allí, el clima en ese tiempo para que este movimiento de la reforma se levantara y desafiara a la autoridad papal con la Biblia en la mano, Erasmo empezó a descubrir errores de traducción en las palabras. Por ejemplo, en el latín se usó erróneamente el término sacerdote, cuando la traducción correcta debió ser pastor o anciano. Y si usted lee en las cartas de Pablo, pues usted descubrirá, ¿no? Por ejemplo, en Reina Valera y ahora, usted va a ver que dice pastor o anciano, pero en la antigüedad, en la Vulgata latina, no estaba esa palabra. Y es que estos eran los líderes de la iglesia. Y en el latín se lo tradujo como sacerdotes. Asimismo, también otra palabra es la palabra penitencia. Por ejemplo, en el latín, penitencia se la tradujo de esta forma y la traducción correcta debió ser arrepentimiento. El uso de la palabra iglesia en el original hace referencia a la gente que nosotros nos reunimos para adorar, para alabar a Dios, ¿no? No a los templos y a la jerarquía, como lo había tomado la iglesia tradicional. Y eso era lo que se interpretaba en la antigüedad, en lo que se conoce también como la Vulgata, ¿no? Y hay muchas otras palabras que fueron mal traducidas, pero en fin, ya con estas se provocó un golpe directo
al sistema romano que basaba su autoridad en esto. Y es que, mis amados y hermanas, decir el sacerdote es distinto que un pastor, ¿no? Hay que encontrar la diferencia entre un sacerdote y un pastor, porque un sacerdote en la antigüedad era un intercesor por el pueblo delante de Dios. Recuerda como Dios se lo instruyó a Moisés. El pueblo debía ir donde el sacerdote tomaba el sacrificio e intercedía por el pueblo. Pero el pastor hoy es algo muy diferente. Ellos querían continuar manteniendo este régimen para poder seguir teniendo esa autoridad sobre el mundo hasta ese tiempo descubierto, ¿no? Un pastor, en cambio, es algo diferente porque es alguien que enseña la palabra de Dios, no alguien que tiene autoridad sobre el pueblo en sí, dominio sobre el pueblo, sino que vela por el pueblo. No ocupa el lugar de Cristo como ellos llegaron a interpretarlo más adelante, que es lo que para ellos ocupaba el sacerdote, como un intercesor directamente entre Dios y los hombres, ¿no? Y en el periodo del Renacimiento hubo un fuerte interés por el estudio de la Sagrada Escritura, en el original griego y en el hebreo. Y en este tiempo hubo también un verdadero interés de saber mucho más acerca de los fundamentos de la fe. O sea, se pensó muy bien, pues ya tenemos los dogmas, lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica Romana, pero ¿qué más hay que hacer en las Escrituras? ¿Qué más podemos aprender? Queremos saber más, no solo lo que nos ha dicho el Papa, los sacerdotes y con aquel gran lema, ¿no? De la historia de ir a las fuentes, como comenzó el estudio de la Biblia en sus idiomas originales. Y a partir de ese punto, y gracias a la pasión y al esfuerzo de algunos eruditos, es como se comienzan las traducciones de la Biblia en idiomas originales de algunos países. Y también justo en este punto aproximado, unos cuantos años atrás nada más, se dio la gran invención de la imprenta, lo cual iba a ayudar muchísimo a que europeos pudieran obtener una Biblia. La imprenta para este tiempo vino a ser un aliado importantísimo de lo que fue la Reforma. Antes de esta invención, de la imprenta, los libros eran copiados a mano. Imagínese usted el esfuerzo, imagínese usted el tiempo que eso costaba. Se estima inclusive que el precio de una Biblia por aquel entonces podría haber sido el salario de un año de un jornalero. Pero gracias a la invención de la imprenta, todo esto cambió. Y la forma de imprimir y distribuir los libros también cambió para siempre. Así que gracias a los eruditos que se dedicaron a las traducciones y también gracias a la imprenta, muy pronto la gente en Europa tenía la Biblia disponible en sus propios idiomas. Y por cierto, el primer libro en imprimirse fue la Biblia. Fue la Biblia, y eso lo mencionamos para que usted tenga idea del gran interés que la Biblia tenía en aquellos años. Qué gran interés, tanto que podría decirse, ¿no? Que uno de los motivos, una de las motivaciones que tuvieron al inventar la imprenta fue precisamente poder exportar y producir los libros más importantes que se conocían. Y por eso el primer libro en imprimirse fue la Escritura. Y bien, no pasó mucho tiempo que los apasionados lectores del Nuevo Testamento se dieron cuenta que la iglesia papal estaba o alejándose, o ya se había alejado, mejor dicho, mucho del ideal del Nuevo Testamento. Y sumado a esto, también se escribían y se esparcían libros y folletos con las enseñanzas de muchos reformadores,
que pronto también iban a esparcirse por toda Europa. Los que no estuvieron de acuerdo, pues empezaron a usar también la imprenta para hacer, saber, evangelizar y hacer conocer la verdad de la escritura a la gente y no dejarse llevar por el engaño del sistema religioso de aquel tiempo. Y a esto también deberíamos de agregarle que por todo el territorio nació también un sentimiento de patriotismo que pronto se mostró en inconformismo con el liderazgo de extranjeros sobre sus iglesias locales y nacionales. La gente no estaba de acuerdo con los nombramientos de algunos obispos y dignatarios que el Papa ponía en países lejanos, ¿no? Del cual ellos ni siquiera sabían la situación cultural o patriótica. Los países ya no querían pagar impuestos o ser contribuyentes para las construcciones y el mantenimiento de esos grandes monumentos, esas grandes imágenes, al igual que esos majestuosos templos que Roma estaba construyendo. Y pues ya para este tiempo, la sociedad tampoco estaba de acuerdo en cómo a los clérigos se los juzgaba de una manera muy distinta que a los laicos, frente a una falta, ¿no? De una forma se juzgaba al clérigo, digamos que si alguien del clérigo cometía un error, qué sé yo, un pecado de robo, porque lo hubo, de violación, de asesinato, inclusive, para este había una forma de juzgarlo. Pero en cambio, para una persona laica, alguien que no pertenecía al clérigo, para ellos era algo diferente y la población veía esto como algo injusto. La población quería una misma ley para todos, por eso no estaba de acuerdo con la forma como estaba funcionando el mundo, siendo dominado por Roma, por el papado, ¿no? Y la verdad es que tampoco no podemos ignorar que este espíritu nacionalista fue de mucho apoyo también, el levantarse en contra de todas estas cosas, fue mucho apoyo para llevarse a cabo la reforma, por lo cual cuando nosotros hablamos de la reforma, en sí también estamos hablando mucho más que de cuestiones meramente religiosas, pues hubo un cambio de toda la cosmovisión que se tenía en aquel entonces. Eh, Mientras, podríamos decir, toda esta pólvora de espíritu de reforma e independencia se empezaba a sentir en toda Europa, que la gente estaba cansada de pagar impuestos a Roma, de prácticamente sostener construcciones que no les servían a ellos eh, en toda Europa. Luego surgió el estallido en Alemania. Había un monje y profesor también de la Universidad de Gutenberg. Este hombre encendió la mecha de aquel gran estallido. Y hablamos acá del conocido por todos Martín Lutero, quien había visitado en alguna ocasión Roma, y pues este hombre ya sabía acerca de la corrupción que allí estaba ocurriendo, pero aún así seguía allí sujeto a Roma y tal vez pensando, no todo puede ser perfecto, bueno, y no vamos a entrar en detalles tampoco, ¿no? Acerca de lo que es la biografía de Martín Lutero. Al contrario, les recomiendo a cada uno de ustedes, lean la biografía de él o busquen la película sobre su vida y véasela, es muy interesante, ¿no? Y aunque él no lucía en realidad como el protagonista de la película, de la historia en este tiempo, ¿no? Tal vez muchos historiadores también concuerdan en que el guión va muy de acuerdo a la realidad, porque Martín Lutero, bajo aquel decir de ad fontes, o sea, ir a las fuentes, este hombre se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Este hombre estudió griego y hebreo para así él poder profundizar en el verdadero significado e interpretación de las palabras utilizadas en la Sagrada Escritura.
Y todos estos estudios posteriormente le ayudaron a él a la traducción de la Biblia. Lo que había de pasar a sumergirse en la escritura, pasó. Aquello que él había creído de la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para él. Este hombre se convenció ahora de que la iglesia había perdido muchas verdades que el cristianismo enseñaba en la iglesia primitiva, que el cristianismo enseñaba aún en la misma escritura que ellos tenían y que estaban obviando. Por ejemplo, la doctrina de la justificación, que es únicamente por la fe. Este hombre, Martín Lutero, comenzó a enseñar que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios ha dado por su gracia a través de Cristo. Un regalo que se puede recibir únicamente por la fe. Y si usted ya se ha leído la escritura, usted sabe claramente, ¿no? Y aquí es donde él tiene un choque frontal, podríamos llamarlo así, con la Iglesia Católica Romana. Puesto que en ese entonces el Papa reinante, el Papa León X, del cual podríamos hablar muchísimo, tiene mucha historia, ¿no? Pero yo le digo también sobre él, busqué la historia, ¿no? Busqué la historia de él. Él venía de una familia que tenía una reputación, imagínense, bastante, daba bastante que hablar. Este hombre, por ejemplo, se gastaba el dinero de las arcas de Roma en una manera que, ¿para qué le digo, no? Por ejemplo, en sus banquetes solía haber un pastel, y escuche bien lo que le voy a decir. Este pastel estaba bien adornado y lo que tenía era figuras de niños desnudos. Y ya desde este punto, usted ya puede ir más o menos sabiendo qué pasaba, ¿no? No sé qué pasó la semana pasada, si quizá hablé mucho, y no me permitían subir el video. Por eso estoy tratando de que ciertas palabras usted las sobreentienda para no tener problema en esta semana con el video, porque ha sabido ser pues que mientras uno espera que el video se convierta y suba, está siendo revisado. No sé por qué clase de élite, la inteligencia artificial hasta qué punto ha llegado. Y no se me permitía subir el video, ¿no? Pero bueno, ya lo pude subir, el de la clase anterior. Y, y espero no tener problemas en esta semana también, ¿no? Y este hombre ponía figuras, perdón, de niños desnudos en sus pasteles, en sus banquetes, en las fiestas que él daba. Sin embargo, también le recomiendo a usted investigue de manera aparte acerca de él. Acá pues no lo vamos a hacer tampoco ahora, ¿no? Pero bueno, León X era quien estaba como papa en ese entonces, pero él, a causa de que necesitaba grandes sumas de dinero para terminar lo de San Pedro en Roma, este hombre le permitió a un agente de nombre Juan Texel, como se le conoce en español, ¿no? Este hombre fue por toda Alemania vendiendo certificados firmados por el mismo Papa. Y en estos certificados, entre comillas, se podía perdonar todo pecado. Y ahora imagínense, lo tentador acá era que no solamente podían perdonar estos certificados los pecados de las personas con vida, sino que también podía perdonar los de los amigos o familiares ya muertos, por los cuales dichas personas compraran, pues, ¿no? Aquellos certificados. O sea, ya no era necesaria la confesión ni el arrepentimiento de dicha persona. Tampoco la pena o la extrema unción de un sacerdote, porque dentro de la liturgia, ¿no? Antes de que alguien muera, pues si llamas al sacerdote, el sacerdote va y te hace una pequeña oración y se llama la unción del sacerdote
para que antes de morir, pues tus pecados sean perdonados. Y pues no importa lo que hayas hecho, sencillamente con la unción del sacerdote, tú seas limpio de todos tus pecados. Y pues allí en ese caso no es necesario el arrepentimiento, sino la presencia de un sacerdote. Todas estas cosas fueron doctrinas que se infiltraron para poder traer ingresos hacia el clérigo y también hacia los, los que estaban al frente, los que estaban al frente, ingresos personales, porque la visita de él a una ceremonia de defunción, la visita de él a un enfermo, la visita de él a alguien que estaba muriendo, todo eso representaba un gasto económico, al igual que el bautismo, entre otras cosas. Todo aquello era una, una forma de poder siempre traer ingresos personales hacia sí mismo, ¿no? Entonces, por medio de estos certificados que ahora a él se le ocurrió, ya no era necesario la confusión ni el arrepentimiento, ¿no? Algo que decía este hombre era, tan pronto como la moneda suene al fondo del cofre, el alma de su familiar saltará del purgatorio al cielo. Esa era una frase muy tentadora en aquel entonces, para muchos. Y Martín Lutero, que era un hombre que se había sumergido en la lectura de las Sagradas Escrituras, escuchó estas enseñanzas y él empezó a predicar abiertamente en contra de Texel y su venta de indulgencias. Ahora bien, la fecha exacta que los historiadores fijan como el inicio de la reforma es el 31 de octubre de 1517. 31 de octubre no es Halloween, es el inicio de la reforma en realidad. Hoy en día se lo conoce también como el día de la reforma protestante. Ese día, en la mañana, la historia dice que Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg un listado, el cual contenía las 95 tesis o declaraciones. La mayoría de estas iban relacionadas con la venta de indulgencias. En ellas, Martín Lutero, pues, exponía lo que él consideraba como un abuso de parte de los líderes religiosos. La venta de indulgencias o plenarias, o sea, los certificados que según las creencias católicas enseñadas en aquel entonces, reducirían el castigo en el purgatorio por los pecados cometidos por el comprador o por sus familiares queridos, por quienes compraban dichas indulgencias. Ahora bien, en este punto, nosotros debemos entender algo sumamente importante, y es que también en este tiempo, la iglesia se había encargado de infundir miedo o terror al infierno. La gente en este tiempo quería evitar a toda costa ir al infierno. Y se entiende, pues, ¿no? Que a nadie le gustaría ir allá, ¿no? Y también todos sabemos, pues, ¿no? Que los padres son capaces de cualquier cosa por sus hijos, al igual que los hijos por sus padres, ¿no? Por lo cual, muchos anhelaban liberar inclusive a sus seres amados. Imagínense cuántos padres quizá hayan tenido hijos malos, que murieron habiendo cometido alguna atrocidad, víctima inclusive de alguna venganza por algo que ellos hicieron. Pero sin embargo, ellos cuando se enteran de esta oferta, dicen, mi hijo se fue al infierno, pero ahora hay una oportunidad de sacarlo de allí. Yo quiero volverlo a ver en el cielo. Y esta era la promesa para entrar al cielo, la venta de indulgencia. Lo voy a sacar de allá. Era como que ibas a pagar una fianza a la cárcel. Pero lastimosamente eso no es doctrina bíblica. Eso lo único que fue es manipulación religiosa. Y muchos anhelaban liberar a sus seres amados de ese tormento, de, de, del tormento eterno, de esa eternidad sin Dios, ¿no? De ese tormentoso lugar. Y justo en este contexto que nosotros ya vimos, cómo la fe se había inclusive mercantilizado, y se había mercantilizado al extremo, y aparece de parte de la iglesia
la venta tarifada de indulgencia. O sea, la gente tenía mucho miedo y de repente les aparece una buena opción. No necesitas hacer tantas cosas. Sencillamente tienes que dar y vas a ver lo que vas a recibir. Vas a recibir la eternidad. Eso era lo que yo enseñaba, no lo que enseña la Biblia, ¿no? Y la venta de indulgencias por vivos o muertos, las cuales, en este caso, los compradores podían también acortar el tiempo en el purgatorio y ganar el cielo. Y eso, pues, mis estimados hermanos, eso fue la gota que derramó el vaso, como bien nosotros decimos popularmente, ¿no? Para llevar a Lutero a lo que hizo. Y ahora bien, es evidente que Martín Lutero se dio cuenta que la iglesia se había extraviado del verdadero camino. Eh, y lo que él pretendía con su tesis o con sus escritos o comentarios es que el Papa y todo el clero entraran en razón, que vuelvan a los principios del cristianismo, a una reforma de reestructuración de la iglesia cristiana, a dejar de lado todo ese poco de dogmas y filosofías huecas que se habían inventado, las cosas malas y que ellos habían hecho, ¿no? Que ya existían en la iglesia y que vuelvan a la doctrina bíblica. Lo que Lutero quería era debatir con ellos, era tratar de sacarlo de ese error. Él quería que la iglesia católica en este tiempo pudiera volver a sus raíces, se pidiera perdón al mundo por lo que había hecho, que se había desviado de la palabra, pero lastimosamente ellos no lo querían, ¿no? Él quería debatir con ellos y mostrar con la Biblia lo alejado que estaba el Papa y el clero de la verdad de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que quería Lutero. Lutero nunca se propuso ni pasó por su mente fundar o formar una nueva iglesia o una nueva religión. Lo que Lutero quería era que todos vengan al arrepentimiento, que todos sigan la verdad. En ese punto él ni siquiera él sabía lo que iba a suceder, ni tampoco lo que pasaría en la historia. Las tesis de Lutero dicen cosas interesantísimas y yo les recomiendo también a cada uno de ustedes que las lean, que las lean. Tal vez en una de ellas Martín Lutero cuestiona al Papa y a sus certificados para perdonar los pecados o castigos y librar del purgatorio. Y es que se vendía y se decía de ellas que eran tan eficaces por cuanto llevaban la firma del Papa. Y mire, un dicho que se dijo en ese tiempo, ¿no? Que algunos dicen que es lo que se decía para poder convencer a la gente. Y el dicho que se decía era que incluso si el comprador, escuche bien esta aberrancia para su propia enseñanza, para lo que ellos mismos enseñaban con respecto a la virginidad de María, porque para ellos María murió virgen, fue siempre virgen, nunca después de Cristo perdió su virginidad tampoco, y cosas así, ¿no? Y dentro de su enseñanza, ellos decían que la venta de indulgencia era algo tan eficaz que incluso si el comprador se hubiese acostado con la Virgen María, este certificado era capaz de perdonar dichos pecados. Eso se decía en aquel entonces. Y era bastante fuerte esto para la gente. O sea, era bastante convincente porque María era tan tan influyente en la mente, en el corazón de los hombres, que para que el Papa diga estas cosas, entonces esto tenía una veracidad muy alta, ¿no? Y bien, volviendo a Lutero y su tesis, en una de ellas dice algo, y dice si el Papa es el vicario de Cristo, si él es el representante de Dios en la tierra, si cuando él habla es
como si Dios mismo estuviera hablando, como se nos enseña, si Él es capaz de redimir de innumerables pecados y sacar las almas del purgatorio por medio de la compra de un documento firmado por su puño y letra. Mira lo que dice Martín. Dice, si tiene él tal poder y autoridad de parte de Dios, ¿por qué no mejor vacía el purgatorio por pura misericordia y caridad, teniendo compasión de las almas y no mediante de la venta de indulgencias? O sea, cosas así, ante este tipo de tesis y de acciones, los gobernantes de la iglesia antes intentaron restringir e intimidar a Lutero. Lutero permaneció firme, él permaneció firme y hubieron amenazas visibles sobre él. Y lo que hicieron fue que él tomara más valor y tomara mayor oposición en contra de las doctrinas que la iglesia enseñaba, las escrituras. Lutero continuó con sus escritos y publicaciones, las cuales gracias a la imprenta ya inventada en ese tiempo, se esparcían rápidamente y eran leídas por toda Alemania, como era de esperar, pues, ¿no? También sus enseñanzas fueron condenadas por una parte de la iglesia y en junio de 1520, como una bula papal, es decir, un documento con decreto y sello oficial del Papa León X, Martín Lutero fue excomulgado. O sea, este hombre no pertenece a la iglesia, ha quebrantado todos los principios, es un hereje. Y también se le ordenó a Federico, el sabio, el príncipe de Sajonia, que entregara a Lutero para juzgarlo y castigarlo. Sin embargo, muy por el contrario, este príncipe le dio protección, pues él simpatizaba mucho con las ideas de Lutero y por su parte recibió la excomunión con desafío, llamando al documento la bula escriptable del anticristo. Y un 10 de diciembre la quemó públicamente a las puertas de Gutenberg, ante la vista de profesores, de estudiantes y el pueblo. Junto con la bula papal también, Lutero quemó otros documentos, los cuales establecían leyes dadas por autoridades romanas. O sea, a mí me mandas este documento, la bula papal, que me saca ya del orden de la iglesia, que yo no pertenezco, que estoy siendo un hereje y todo, pues al fin y al cabo no estoy perdiendo nada de lo que quiso decir Martín Lutero. Y fue y los quemó en las puertas de ella. Y quemó muchos otros documentos que establecían leyes dadas por las autoridades romanas. Podríamos decir también que este acto de Lutero fue la firma y sello de la separación y renuncia de Martín Lutero a la Iglesia Católica Romana y a sus ideas de que en algún momento ellos podían cambiar, que podría reformarse la Iglesia Católica. Él dijo, lastimosamente para estos ya no hay cambio. Se acabó la idea de que ellos puedan ser reformados o cambiar. Y por supuesto que esto tampoco nos iba a quedar así. Y en el año 1521, Lutero fue citado ante la Dieta de Worms, es decir, en una asamblea representada por los príncipes del Sacro Imperio y también por el clero, donde allí se iba a interrogar a Martín. Y el nuevo emperador recién nombrado, Carlos V, le prometió a Lutero un salvoconducto. Este salvoconducto era el ve que no te va a pasar nada. Eso es lo que significaba un salvoconducto. Anda que no va a pasar nada contigo. Y pues Lutero se decidió a asistir a dicha asamblea. Muchos de sus amigos inclusive lo amonestaron a que esto podía ser una trampa y que él podía tener el mismo destino que tuvo Juan Hus, quien fue condenado, ¿no? Lo decía al principio, ¿no? En el concilio de Constanza,
en 1415, donde él fue quemado en la guerra. Pero esto no detuvo a Lutero. Es más, él dijo, yo voy a ir a Worms, aunque me acechen tantos demonios como tejas hay en el tejado. Y el 17 de abril de 1521, Lutero asistió a la dieta presidida por el emperador. Debemos entender que esa asamblea era algo complicadísimo, porque de un lado estaban príncipes que apoyaban la iglesia romana, pero por el otro lado también había príncipes que simpatizaban con las ideas de Lutero. No solamente con las ideas de Lutero, sino también de que perdiera ese poder que el catolicismo tenía, al punto de que tenían que pagar ciertos tributos a la iglesia católica y no estaban de acuerdo con aquello. Y esa era otra de las razones por las cuales apoyaban también a Lutero. Entonces, estaban muchos príncipes que simpatizaban también con la idea de él, y la decisión que se tomara allí de seguro pues iba a traer consecuencias. Y se le preguntó a Lutero en esa reunión, ¿se retracta de sus escritos? Y Lutero respondió muy contundentemente, escuche bien, no puedo retractarme, sino únicamente de aquello que desaprueben las escrituras y la razón. Luego de toda su defensa, él terminó con las palabras, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Intentaron inclusive convencer al emperador Carlos V que aprisionara a Lutero bajo el argumento de que Martín era un hereje y que la fe no podía guardarse con los herejes. Observe usted, prácticamente ellos quisieron hacer lo mismo que le hicieron a Juan Hus. Pero a pesar de todo eso, este emperador dio su palabra y mantuvo su promesa y le permitió a Lutero que se vaya. Ahora bien, había un límite hasta donde el salvoconducto se lo prometía. Y Lutero se fue a su casa, pero de ahí para allá era una historia muy aparte. Y así que a partir de allí la iglesia y las autoridades lo continuaron acechando. Y mientras Lutero iba de regreso a su hogar, el príncipe Federico se entera, pues, ¿no? De esto, de cómo eran muy bien todas estas cosas, y mandó a sus soldados a que secuestren a Lutero, pero no para hacerle daño, sino para esconderlo, para su propia seguridad. Y lo mantuvo escondido en el castillo de Wartburg. Allí él permaneció inclusive disfrazado casi un año. Y mientras tanto en el imperio, pues se calentaban rumores de revueltas, de guerra, había descontento en la población. Recuerde que ya en este tiempo no existían los países y sus divisiones fronterizas. Aún era el Sacro Imperio Romano o Germano. Algo muy importante de mencionar también es que mientras Martín Lutero estaba escondido, él no se quedó quieto, sino que al contrario, él tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Esa obra también marcó la historia, ya que en Alemania se hablaba muy poco sobre la escritura y ahora se hablaba un poco diferente según la región. Pero con esta tradición de Lutero siendo leída por toda Alemania, básicamente el idioma se unificó y volviéndose el fundamento del idioma alemán escrito al salir de su escondite y regresar a Gutenberg, Lutero vuelve a retomar la dirección de una iglesia diferente y reformada. Y de aquí, mis hermanos, damos un salto grande en la historia. Alemania comenzó a dividirse dentro de sus estados en ramas protestantes y también en ramas romanas. O sea, entre el norte y el sur, los príncipes meridionales se unieron a Roma, seguían manteniendo el sistema del papado. Pero mientras tanto, los del norte en su mayoría eran simpatizantes de Lutero. Y ya en 1529 se celebró la dieta en Aspira con el propósito y con la esperanza de hacer las paces
y unirse nuevamente. La mayoría de los gobernantes en esta asamblea eran gobernantes católicos y ellos condenaron totalmente toda la enseñanza de Lutero. Y los príncipes de parte de Roma prohibieron las enseñanzas de Lutero en todo su territorio. Y lo que esto significó, eh, incluso se dice que a veces salían misioneros luteranos, o sea, los que creían en lo que Lutero empezó a enseñar con la palabra, por así llamarlo, ¿no? Y cuando ellos salían, eran asesinados por otro lado, mientras ellos iban viajando. También, por otra parte, se exigió que en los estados que ya eran luteranos, a los católicos se los deje tranquilos ejercer su religión libremente. Y esto suena injusto, ¿no? Porque imagínense, si un misionero luterano iba a un estado romano, era muerto. Pero si un misionero romano entraba a la parte del norte donde eran luteranos, a ellos no se les podía hacer nada. Déjenlos predicar, déjenlos enseñar. Qué injusto, ¿no? Esta ley fue muy desequilibrada y muy desigual. Los príncipes luteranos hicieron también protestas formales y en su contra. Y desde ese momento se les conoció como protestantes y a sus doctrinas como la religión protestante. Y desde aquel día se conoce lo que es bien llamado como el protestantismo. ¿Por qué? Porque se desapega de los rudimentos del catolicismo romano, del sistema papal y todas estas cosas, ¿no? Del poder que tenía el clérigo sobre el mundo, ¿no? Y muy bien, así llegamos nosotros al final del estudio de este día y la próxima semana continuamos con el estudio de la historia de la iglesia, ¿no? La próxima semana nosotros continuamos con el estudio de la historia de la iglesia cristiana y, y este periodo, ¿no? De la iglesia reformada. Es importante que nosotros comprendamos claramente todas estas cosas porque quien no conoce la historia, pues tiende a repetirla, dijeron algunos, ¿no? Es importante que conozcamos inclusive los errores que se cometieron en la antigüedad para que nosotros no caigamos en los mismos, sino que al contrario, nos cuidemos y nos guardemos de siempre poder hacer la voluntad del Señor. Amén. Muy bien. Quizás alguien tenga alguna pregunta. Voy a activar los micrófonos. Amén. Y si no, pues le damos paso a la culminación de esta clase. Amén. Esta semana sí les voy a enviar investigaciones muy importantes correspondientes a este periodo, al periodo de la iglesia reformada. Amén. Son investigaciones muy importantes que sirven para poder continuar ampliando sus conocimientos. Amén. Muy bien. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo y le damos gracias a Dios por haber estado presente en este día, en esta clase. Padre, te damos gracias por esta tarde preciosa en tu presencia, por tu amor, por tu bondad y por tus misericordias. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos bendigas, que nos guardes, que nos cuides, que nos ayudes, Señor, a mantenernos, que así como en toda época, en todo tiempo, han habido hombres y mujeres, Señor, que siempre han estado dispuestos a inclusive dar su vida por causa de tu verdad, la verdad que tú enseñaste, en la cual así también, Señor, continúes levantando en este tiempo. Padre, te pedimos por aquellos misioneros, inclusive en diferentes lugares, que están predicando tu palabra y que están expuestos a riesgos y a peligros, Señor. Que allí, Señor amado, seas tú fortaleciéndolos, ayudándolos, librándolos, Señor. Y aún si les tocare dar su vida, Señor, por causa de tu palabra, poderoso Dios, por ellos clamamos, Señor, para que tú les des la fuerza, poderoso Dios, en medio de cualquier situación adversa,
y que ellos puedan ver tu mano gloriosa a su favor, Señor. Así como lo vieron los apóstoles, Señor, en algún momento, como Esteban, aún al morir por tu causa, alzó sus ojos y mirando al cielo, te vio sentado a la diestra del Padre, Señor. Que ellos también puedan ver que esta vida, Señor, es pasajera, pero morir y dar su vida por causa de ti es algo que tiene valor en la eternidad. Te damos gracias por esta clase. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No olviden poner sus nombres en el chat para poder tomar el chat, ¿sí?